o ansiedad. Como leen aquí, también se asocia al padecimiento principalmente que se llama síndrome de apnea obstructivo del sueño. Esta es la patología que con frecuencia se asocia a los ronquidos y esta a su vez a riesgo de padecer problemas cardíacos, afectivos como la depresión o la ansiedad, y esto nos lleva también a insomnio y a problemas del azúcar, de la glucosa. En este sentido, las personas que padezcan ronquido, o ya sea esto, y que ya el ronquido afecte ya sea la calidad de sueño o la cantidad de sueño, es decir, la calidad de que se esté durmiendo, despertando, interrumpiendo su sueño varias veces, o la cantidad que duerma muy poco tiempo, 4 o 5 horas o menos, todo esto incrementará las enfermedades y en personas grandes puede acelerar el riesgo de una mortalidad, de muerte temprana. Disminuye la calidad de vida del paciente y de la familia, sobre todo de la pareja, por los ronquidos, pues no descansa y la que no descansa también es la otra persona, hombre o mujer. Incrementa también la presentación de las enfermedades de la depresión y de ansiedad. El paciente que presenta ronquido y que no tiene buen sueño, también presentan depresión y ansiedad. Aquellos que no duermen bien y que tienen cansancio, fatiga o somnolencia, van a tener dificultad en el balance y la deambulación y van a tener caídas. También incrementa la polifarmacia y acelerará la presentación de enfermedades cardiovasculares, metabólicas y psiquiátricas. Todo esto puede provocar el simple ronquido. Y ustedes estarán preguntándose, ¿en serio? Si yo ronco, si mi mamá ronca, entendamos que el ronquido no todo es malo. Cuando el ronquido se asocia a apnea obstructiva del sueño y a somnolencia, es cuando todo esto se va a presentar. Y vamos a ver cuál es el importante y cuál es no. Estamos en una presentación. El ronquido se produce cuando algo impide que el aire fluya libremente a través de la boca y la nariz. Esto es, ya sea las anginas, las adenoides o alguna obstrucción en la garganta va a provocar que esto se afecte. También cuando uno respira, ya sea que las paredes de la garganta vibran, provocan ese sonido del ronquido estridente o fuerte, pero lo más importante, además del ruido, es que no permite la entrada adecuada de aire y sobre todo, pues, el aire que respiramos pues tiene oxígeno, el 21% del aire que respiramos es oxígeno. Entonces es importante que entendamos que cuando el aire no entra es porque hay un problema obstructivo y es el ronquido el que está dándonos el síntoma. Bien, con frecuencia es importante entender que los problemas del sueño, el insomnio, que no es el tema de hoy, pero es importante comentarlo, la fatiga o somnolencia, los ronquidos, las apneas, que es esta ausencia en la respiración, las parasomnias como los sonámbulos, la parálisis del sueño, los terrores nocturnos, las pesadillas, el síndrome de piernas inquietas y entre otros, son el síntoma de alguna enfermedad subyacente. Esto es que el trastorno médico y el trastorno del sueño se alimentan uno a otro en una relación bidireccional, es decir, si las personas presentan trastornos del sueño, pueden presentar fácilmente trastornos médicos. Y aquellos que padecen trastornos médicos como diabetes, hipertensión, problemas del corazón, problemas del pulmón como el asma o la bronquitis, pueden padecer trastornos del sueño. Pero hay aquí una enfermedad que caracteriza todo esto, y grábenselo, obesidad. Todos los que somos obesos, aquellos que tienen una obesidad, sobre todo que son obesos de la pancita, porque hay unos que son obesos de más de caderas y piernas, esos tienen menos, pero los que son obesos del cuerpo, del tórax y del abdomen, esos van a padecer estos problemas. También importante, las medicinas. Muchas veces los propios medicamentos son la causa de estos padecimientos porque los sedantes hacen que se relaje la vía respiratoria, que se relaje la garganta y lo que provoca es que el ronquido se presente con mayor frecuencia. Medicamentos para el dolor como los narcóticos, los sedantes, algunos estimulantes, algunos psicoestimulantes, pero con un efecto sedante, va a ser van a afectarse. Entonces, miren, ¿qué es lo que presenta? La persona cuando duerme, se colapsa la vía aérea, la parte superior, la faringe, es donde estamos la campanilla, las amígdalas, la lengua obstruye la parte donde entra el aire, decimos que es una obstrucción porque el aire choca. Hay una obstrucción de la vía aérea superior,
y esta hace que baje la oxigenación y se retenga el dióxido de carbono, el aire que nosotros respiramos. Esto se llama hipoxia, baja oxigenación e hipercapnia, incremento del dióxido de carbono. Todo esto incrementa un problema en la presión arterial en el pulmón, no les voy a explicar mucho esto, lo que provoca que la persona tenga que hacer un esfuerzo mayor respiratorio y por lo tanto que tenga que despertar. No se dan cuenta las personas que padecen esto, pero cuando están roncando, constantemente tienen micro despertares, lo que hace es que no tengan una respiración adecuada, una respiración profunda y por lo tanto un sueño que esté siendo interrumpiéndose más cada vez más. Entonces la persona, después del ronquido, de que se está ahogando, viene la respuesta de despertar y del despertar viene la apertura de la vía aérea superior, es decir, el que jala aire, se restablece el flujo de aire, respiran muy rápido, que se llama hiperventilación, y en esa parte, como acá no había oxígeno, entonces el corazón acelera su frecuencia cardíaca, que lo llamamos como taquicardia, se eleva la frecuencia cardíaca y también la presión arterial, y disminuye el dióxido de carbono, y entonces la persona vuelve a estabilizarse y vuelve a dormir. Pero nuevamente, después de estar dormido, vuelve a colapsarse la vía respiratoria, vuelve a roncar, vuelve a obstruirse, vuelve a despertar, se vuelve a abrir, nuevamente respira, se le sube la presión, y este es el ciclo que lleva a esto. Miren, este es los latidos del corazón, esta es la respiración, está entrando el aire con mucha dificultad, no hay una gran cantidad de aire hasta que viene el despertar, luego se compensa y vuelve a respirar, viene la pausa, todo esto es una pausa por ronquido, vuelve a respirar profundo, pero vean cómo los latidos del corazón, cada vez que respira mucho, los latidos del corazón se aceleran y la presión arterial se sube. Es por eso que muchas personas que tienen ronquido y apnea tienen un riesgo de que el corazón crezca, de que tengan más presión alta y de que tengan pues problemas a mediano y largo plazo con su corazón. Entonces, roncar no es normal. Espero se haya entendido el ejemplo de cómo las personas después de roncar se les sube la frecuencia cardíaca y se les sube la tensión arterial y esto eleva eleva el riesgo del corazón. Vean esto, entonces, el síndrome de apnea obstructiva del sueño, que son las personas que roncan y que dejan de respirar, tienen más predisposición a que sean hipertensos, a que el corazón se canse y tenga insuficiencia cardíaca, a que presenten arritmias, a que tengan alguna embolia o enfermedad cerebrovascular, a que les dé diabetes, a que se les suba el colesterol, los triglicéridos y sean cada vez más obesos, y a que tengan un problema del corazón llamado infarto. Las personas que no duermen bien y que tienen apnea del sueño, si son gorditas, el no dormir bien va a hacer que duerman más, perdón, que coman más. Las personas que no duermen bien, al día siguiente se sienten cansados y andan buscando, pues, chocolates, dulces, Coca-Cola, cosas grasosas, pues, para mantenerse despiertos. Esto hace que incrementen el riesgo todavía más de obesidad. Entonces, es importante entender que las personas que tengan ronquido y apneas van a tener un riesgo mayor de enfermedades del corazón, de las arterias, del azúcar, de las grasas, pero sobre todo obesidad. Decíamos al principio que el principal riesgo de ronquidos es la obesidad. Y ahorita les voy a decir cuál es el que sigue. Sexo masculino. Bueno, ahorita les explico. Entonces, aquellos que tengan obesidad, hablamos de que tengan un índice de masa corporal mayor a 30, aquellos que tengan apnea presencial, es decir, que la pareja, los hijos en esa casa, los familiares digan, oye, dejaste de respirar en la noche y estás gordito y estás roncando y para colmo, durante el día estás cansado, te duermes al ver la televisión en la tarde, después de comer te da un sueño muy profundo, también conocido como el mal del dormir o el mal del puerco, y no puedes mantener una conversación porque te está dando mucho sueño. Esta combinación de estos 4 síntomas casi aseguran de que la persona va a tener apnea del sueño. El ronquido, como ven, es un componente más, pero es el que podemos identificar como familiares, como amigos, como pues sí, como personal no profesional de la salud. Si roncas, pregunten o véanlos, los ven gorditos, otro punto.
Pregunten si tiene apnea del sueño, o es decir, que deja de respirar o hay una pausa en la respiración. Otro punto, este es de los más importantes. Y si además se siente cansado o no rinde en la escuela, por ejemplo, los niños, entonces lo que van a tener es un diagnóstico de síndrome de apnea obstructiva del sueño y tienen que acudir con un médico para que les haga el diagnóstico y necesite algún estudio. A ver, hagan esta escala. A ver, agarren una hoja y un papel o en su celular o ahí en la mano, o vayan llevando la cuenta. Vamos a decir 0, 1, 2 y 3. 0 cuando nunca se presenta lo que les voy a decir. 1 cuando hay una baja posibilidad de que se presente al menos una vez por semana. 2, moderada posibilidad. Y 3, cuando es muy, muy frecuente. Entonces, a ver, apunten. La pregunta es siempre, ¿usted le da sueño o se siente cansado o llega a dormirse sentado y leyendo? Pongan su puntaje. 1, baja posibilidad. 2, puede ser que sea más frecuente. 3, siempre o nunca. Se pueden quedar dormidos o cabecear. ¿Saben lo que es cabecear, no? De que se quedan dormidos y despiertan. Viendo la televisión, nuevamente pongan 0, 1, 2 o 3. Les da sueño o se quedan dormidos sentados en un lugar público como el cine, como una reunión, como algo oscuro, que no haya mucho ruido, que sean tranquilos. 4, se quedan dormidos, cabecean. Cuando van viajando de pasajeros junto con alguien, no van manejando, en un trayecto de más de 1 hora, aquí puedo hacer algo más mexicano y pueden poner también en el transporte público o en el metro, si se quedan dormidos. Nunca, pocas veces, algunas veces o casi siempre son 3 puntos. Se quedan dormidos, descansando en la tarde cuando las circunstancias lo permiten, que se recuesten en un sillón o de plano se van a la cama y se tengan que, ya sea con que cabeceen, ya cuenta, ¿eh? Siguen con los puntos. Sentados y conversando con alguien, es decir, están sentados y están platicando y como que le cabecean o les da mucho sueño, esa es una somnolencia muy marcada. 7, sentados en un ambiente tranquilos después de almorzar o después de comer, sin alcohol, sobre todo después de comer, que no sea por efecto del alcohol, igual, nunca les da sueño, pocas veces, algunas veces o casi siempre son 3 puntos. Y por último, en un auto, mientras se encuentra detenido en el tráfico, te has quedado dormido o has dado alcances de que quedas dormido y chocas, eso es peligroso. Entonces, sumen los puntos. Si sus puntos son 10 o más, ustedes tienen un diagnóstico que es somnolencia diurna excesiva y hay que atenderse. Esto, una de las grandes causas, es el síndrome de apnea obstructiva del sueño, y si tienen ronquido, como les puse en la diapositiva previa, ronquido más somnolencia, que es esta manera de calificarlo, es muy seguro que tengan apnea del sueño y requieran un tratamiento. Ahorita vemos sus puntajes en las preguntas. Entonces, el ronquido es muy diferente en hombres y en mujeres. Los hombres empezamos a roncar, si somos obesos, desde los 20. No tan obesos, podemos empezar a roncar a los 30, 40. Y si somos obesos, insisto, es el principal problema. Pero las mujeres no roncan tan sencillo, no roncan tan fácil, a menos que tengan un problema en su nariz, como que tengan sinusitis o que tengan el tabique desviado, o un problema en la garganta, en la parte posterior de la garganta, que pueden ser las anginas, la hipertrofia de las amígdalas, que es lo que se le llama, o que tengan una lengua muy grande. Pero conforme la mujer va avanzando en edad, después de la menopausia empiezan a roncar mucho. Y si además de la menopausia empiezan a subir de peso, todavía van a roncar más y van a tener problemas de apnea del sueño. Entonces, puede ser que a los 40, hombres y mujeres, podamos tener ronquido, pero no tengamos pausas en la respiración, es decir, no tengamos apneas. Está bien, no estás tan mal. Pero si tienes pausas en la respiración, más ronquido y además eres obesa, entonces tengamos que buscar la enfermedad que se llama SAOS, que es síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño, que son estas pausas en las que dejamos de respirar durante la dormida. Entonces, importante, hombres y mujeres,
si roncamos, pero si roncas y dejas de respirar, ese es el problema. Y si además estás gordito, sobre todo obesidad, le conocemos como obesidad centrípeta, es decir, en abdomen o espalda y tórax, esas son las más peligrosas. Entonces, pues, ¿qué hay que hacer? Primero, tratar de dormir de lado, escoges derecho, izquierdo, escoges. Segundo, bajar de peso. Este es el de los más importantes. Evitar las bebidas alcohólicas, evitar el tabaquismo y evitar tomar medicamentos psicotrópicos que relajen o relajantes musculares o analgésicos tipo tramadol, opioides, si tenemos el ronquido. Obvio, si los prescribe un médico, bueno, es necesario preguntar, oiga, ¿y no me va a dar más ronquido porque yo padezco de ronquido? Y el médico ya sabrá qué hacer. También están las recomendaciones personalizadas. ¿Qué es esto? Hay algunos aditamentos que se ponen, por ejemplo esto, que es una cintilla que rodea el cuerpo, para que evites darte la vuelta y quedes siempre de lado. Hay una técnica más económica en la cual en su pijama, que sea un pantalón, pongo en una pelota de tenis en la bolsa posterior, en la bolsa de atrás. Entonces, cuando te quieres voltear, ay, te interrumpe y te regresas a la misma. Digo, no es la mejor opción, pero es una medida barata para poderlo. También están estos aditamentos que ayudan, abren lo que es el poro nasal, pero esto solamente sirve para la obstrucción nasal, ya sea por cornetes o desviación del tabique nasal. Cuando el ronquido es nasal, no sirve para cuando el ronquido es ya sea bucal o cuando es por obesidad, tampoco sirve. Están los dispositivos de adelanto mandibular, también conocidos como DAM. Esto lo ponen los odontólogos especialistas en sueño. Lo que hace es como una guarda que se adhiere a los dientes, pero a través de un dispositivo esto hace que la mandíbula, la parte de abajo de los dientes, se haga hacia adelante. Entonces la lengua se viene hacia adelante y lo que hace es abrir el canal de la vía respiratoria, es decir, se abre más la entrada de aire. También tenemos la cirugía, por ejemplo, estas son las anginas, esta es la úvula o la campanilla, acá está la lengua, ¿no? Y esto es, pues a veces es necesario operar las anginas porque pues esto ocluye la entrada de aire y por eso aprieta. Otras veces, para la gente que se hace el corte del paladar, se corta el paladar, se quita la úvula, se quita una gran parte del paladar blando para que se abra el espacio de la respiración. Y algunos otros se llega, esta es la parte donde se abre, donde tenemos las cuerdas vocales a la altura del cuello de la tráquea. Y aquí, bueno, los otorrinos hacen un corte también para que puedan entrar mejor el aire, entre otras cirugías. Esto, bueno, el médico lo decidirá. Y también tenemos esta opción que es el dispositivo de presión positiva de la vía aérea, también conocido como CPAP. Esta tal vez sea la mejor opción, puesto que resuelve el problema, no tienes que operarte y te puede ayudar a quitar el ronquido. ¿Qué es esto? Ya sea por mascarilla nasal o mascarilla oronasal. Este es el CPAP, es un aparato que sale una manguera que da y concluye en esta parte. Lo que hace es mandar aire, por eso es presión positiva, es decir, si el aire, el ronquido está habiendo una resistencia, lo que hace este aparato la vence y entra el aire y entonces ya no vuelve a roncar, el sueño es más reparador, ya no hay ruido y también son muy silenciosos. Esta es una de las mascarillas que se pone un sujetador, ustedes lo verán muy estorboso, pero la gente que tiene esta enfermedad ya después ya no puede quitárselo porque adora el aparato, adora el CPAP porque amanecen descansados, relajados, pues con un sueño reparador. Esto es conocido como CPAP. Les voy a poner un ejemplo, una imagen. Vean cómo duermen los pacientes que tienen apnea del sueño. Vean, esta es una videopolisomnografía. Es un paciente que lo ven, está incómodo, está dormido, pero se está moviendo. Aquí tenemos la actividad cerebral y aquí están los movimientos este es el flujo de aire y esto es el movimiento del tórax. Vean cómo respira profundo, pero después viene una pausa en su respiración. Vean cómo su respiración es totalmente irregular, los movimientos del tórax y del abdomen son irregulares, pero vean esta pausa, ¿lo notan? Y este es el ronquido. Ronca cuando puede respirar, pero cuando no hay entrada de aire, no hay
posibilidad de que entre el aire y pues tiene despertares múltiples. Vean cómo se está moviendo constantemente. Estas son las actividades musculares. Todo esto lo evaluamos en una clínica de sueño, no es un estudio que se le haga a cualquiera, pero gente requiere. Pero lo que más interesa es vean la oxigenación. Muchos de ustedes tuvieron contacto con oxímetros de pulso ahora con la pandemia, estos que se ponen en los deditos y nos miden la frecuencia cardíaca y la oxigenación. Vean cómo esta persona está subiendo arriba de 90 y luego baja hasta 80 o 78, vuelve a respirar y vuelve a oxigenar muy bien y está subiendo y bajando constantemente. Voy a ponerles ahora el ejemplo. A este paciente le pusimos un CPAP, que es el aparato que les acabamos de comentar, en la misma noche. Es el mismo paciente en la misma noche, pero vean, esta es la respiración, el tórax se mueve igualito, ya se fijan, ya no hay movimientos irregulares en su respiración, la oxigenación se mantiene muy estable, muy parejita, no están subiendo y bajando, y aquí está cómo está su oxigenación muy parejita, sin ningún problema. Entonces esto hace que pues mejore mucho la oxigenación y el descanso, ¿sí? Continuamos con la presentación. Es este mismo paciente que estamos viendo aquí. Vean cómo antes del aparato del CPAP tenía, cada rayita es una ausencia de la respiración durante 10 segundos, eso llamamos apnea. El ronquido pues prácticamente era constante. Después del aparato ya no se escucha, ya no se ven los ronquidos. Y esto que es verde, una rayita verde aquí, esto significa que está soñando, que es la etapa más profunda de sueño. Duerme, de hecho, bastante bien esta persona con el CPAP. Antes del CPAP no presentó ningún sueño. Y vean cómo la frecuencia cardíaca, que es esta, sube y baja, llegando hasta 40 y subiendo hasta más de 100. Es decir, está el corazón trabajando como si fuera de día, como si hubieras subido escaleras, descansaras, subieras escaleras, descansaras. Y vean con el CPAP cómo se estabiliza, ya no hay ni subidas ni bajadas. Lo mismo pasa con la saturación de oxígeno, que está siempre baja y después de usar el CPAP se normaliza. Entonces, el uso de la presión positiva para las personas que tienen ronquido y apnea del sueño nos ayuda a reducir la presentación de hospitalizaciones, de eventos de falla cardíaca, de eventos de isquemia y arritmias. Hay una mejora en la calidad de vida, hay disminución de los eventos cerebrovasculares, de las infecciones pulmonares por las secreciones, por la resequedad que se produce. Y bueno, en los hombres hay una mejoría en la disfunción eréctil porque esta enfermedad también se asocia a problemas de disfunción eréctil. Entonces, para conclusión y empezar la serie de preguntas, que seguramente serán varias, tenemos que el ronquido no solo no aumenta el riesgo cardiovascular y metabólico, también tiene consecuencias mentales y afectivas como la depresión y la ansiedad. Lo primero que debemos hacer para el diagnóstico de ronquido, el ronquido pues mucha gente tiene, pero debemos descartar el síndrome de apnea obstructiva del sueño, sobre todo en los pacientes sugestivos de esta enfermedad. ¿Cuáles son? Acuérdense, obesos, somnolientes, que dejen de respirar y que tengan ronquido en la noche. Esos son los 4 síntomas pivotes de esta enfermedad. No todos los pacientes con ronquido requieren tratamiento, ni requieren que se les ponga un aparato, ni que se les... No. Principalmente hay que hacer bajar de peso. La primera opción es bajar de peso más del 10% de tu peso. Es decir, si tú pesas 80 kilos y estás gordito, pues tienes que bajar 8 kilos. Si pesas 60 kilos, pues tienes que bajar 6 kilos para empezar. Si sigues bajando, pues es más. También dejar el alcohol, dejar de fumar y evitar tomar medicamentos con efecto relajante o sedante. Y por último, si es necesario, el manejo personalizado, como es el que ya comentamos, que puede ser desde un dispositivo de adelanto mandibular para o un aparato de CPAP o de presión positiva labial, como el caso que les platicaba. ¿Alguna duda o pregunta? Voy a dejar de compartir mi pantalla. Me dicen si ya podemos, si ya nos vemos. Ahí está. Espero les haya gustado la presentación. Traté de hacer una presentación entendible para que pues surjan muchas de preguntas y podamos contestarlas. Doctor Medina, buenas tardes. Soy su servidor Manuel de Ávila. Estoy en Guadalajara. Estoy recién ingresado a la empresa y a mí me llama mucho la atención su presentación
puesto que es bien sabido que la fase donde se recupera tanto física como mentalmente el organismo es la fase 4, que es donde empieza a soñar y en donde se empiezan a mover los ojos. Entonces, por esta patología que surge el paciente, por la falta de respiración y por todas las consecuencias que lleva a cabo, es que tiene sueños que no superan más allá de la fase 3, son sueños ligeros, y por eso es la razón por la que el paciente siente que al día siguiente no durmió lo suficiente y no descansó lo necesario. Efectivamente, el sueño lo dividimos en dos grandes grupos. El sueño que se llama REM, o en español MOR, es movimientos oculares rápidos. Es el sueño más profundo, es el sueño donde el cerebro y el cuerpo están produciendo sustancias. Está descansando el cuerpo y el cerebro está pensando, por eso nos hace soñar, es cuando soñamos. Y el no more, que es las etapas iniciales de sueño, o movimientos oculares rápidos, o sea, no movimientos oculares rápidos, es de cuando, por ejemplo, si estás muy, muy aburrido y empiezas a cabecear y empiezas a hacer esto, ese ya es la etapa 1 de sueño. La etapa 2 de sueño empiezas a quedar más rendido, ya cierras tus ojos, tu frecuencia cardíaca empieza a disminuir, empiezas a escuchar lejanamente y prácticamente ahora sí empiezas un sueño más profundo. La etapa de sueño 3, que es la que comentas, es la etapa de sueño donde el cerebro y el cuerpo se relajan. No hay tono muscular o muy poco. El cerebro está plano, está con una actividad cerebral muy, muy baja, lo que ayuda a recuperarse. Esa etapa de sueño 3 o N3, si lo ven en las polisomnografías o lo ven ustedes, esa es la etapa en la que se recuperan las heridas, en la que se recuperan ciertos problemas metabólicos y se puede producir algunas sustancias. En la etapa de sueño REM, que es si llegamos a esas tres y no nos despiertan y seguimos descansando, pasamos a la etapa de sueño profundo, la sueño REM, a la sueño de soñar, vamos. Ahí lo que está produciendo son actividad cerebral y entonces el cuerpo produce neurotransmisores, serotonina, adrenalina, noradrenalina, dopamina, entre otros, lo que hace que las personas que no descansen al día siguiente y sobre todo si duran mucho tiempo sin dormir, pues estén cansados, pero sobre todo irritables, enojones, deprimidos, ansiosos, y esto genere un mayor problema gradualmente. Entonces, a grandes rasgos, todas esas son las etapas. ¿Qué es lo que sucede con el ronquido? Interrumpe en la fase 3, hasta ahí llega el paciente porque se despierta, se empieza a relajar el cuerpo y cuando se está ahogando viene y entonces no llegó a las etapas, ni a esta etapa 3 reparadora, mucho menos a la etapa REM. Entonces, es por eso que las pacientes que tienen apnea del sueño o que presentan ronquido, pues no tienen un sueño reparador y por lo tanto tampoco un metabolismo reparador, ni un corazón que descanse, ni su sistema inmunitario se llega a recuperar, porque también las gentes que no duermen bien, pues se enferman de gripa, infecciones del intestino, entre otros, con mayor frecuencia. Gracias, doctor. ¿De qué? Doctor, ¿qué tal? Mucho gusto. Saludos a Marco Tulio. Hola, Marco. ¿Qué tal de aquí de Guate? Saludos, Guatemala. Ándale, saludos por allá. Gracias, gracias. Solo te quería hacer una consulta. Fíjate que yo quisiera saber si de casualidad tú prestas el servicio del examen que se tiene que hacer uno para ver en qué parte física tiene uno el problema, si es a nivel de nariz, garganta o no sé, o si existe o no ese tipo de examen. Sí, mira, yo no, lo hacen nuestros compañeros otorrinos en la clínica de sueño que tenemos en Ciudad de México y en algunas otras que seguramente otros compañeros, colegas médicos. Los otorrinos son quienes llevan a cabo este estudio. Se hace, bueno, hay varias, pero hay alguno que es una laringoscopía para ver, y entonces también te revisan la nariz, la parte posterior, para ver si hay una obstrucción. Pero de entrada les digo a todos, si son gorditos, como aquí en México y seguramente en tu país también tienen, Marco Tulio, Sí. fuimos mexicanos todos en algún momento. El problema no es tanto obstrucción nasal o garganta, es la obesidad que disminuye toda nuestra vía respiratoria y hace que ronquemos.
Pero obviamente hay muchas personas que además de gorditos o sin ser gorditos, tienen pólipos nasales, o el tabique desviado, o sinusitis, o unas anginas, o las anginas nasales que son llamadas adenoides, sobre todo niños. Esos posiblemente requieren cirugía y los otorrinos es quien lo hace. Bueno, y me podría poner en contacto ahí con tu persona para que me refieras a alguien de México, no sé, o algún otorrino. Sí, 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 yo creo que, no sé, aquí nos está ayudando Somnorres y se pueden referir a lo que es IMIS o Instituto Mexicano de Medicina Integral de Sueño. Ahí tenemos todas las especialidades, tenemos neuropediatras, otorrinos de adultos y otorrinos de adultos, ambos especialistas en sueño. En mi caso, soy internista y geriatra, yo veo todas las enfermedades metabólicas, cardiovasculares que se asocian al sueño. También tenemos neurólogos, el doctor Reyes, que es neurofisiólogo. ¿Qué más tenemos? Odontólogos. Tenemos una odontóloga que pone este dispositivo de DAME. Ahí estamos todos. Lo que se requiere es ver por dónde es el problema. Por ejemplo, si el problema es insomnio, pues lo puede ver el psiquiatra, lo podemos, si son adultos mayores, pues yo los veo y así, entonces, sin problema. Disculpa, ¿cómo me dice que se llamaba? IMIS o IMIS con doble M. Con doble M de mamá, IMIS. IMIS, Instituto Mexicano de Medicina Integral de Sueño. Muchas gracias, te agradezco. ¿De qué? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, tenemos una pregunta en el Sí. chat. Nos pregunta Andrea Jacqueline que le gustaría saber con qué especialista debe acudir si tiene una sospecha de apnea del sueño. Bien, para Jacqueline, mira, primero, el especialista que hay muy pocos somos especialistas en medicina de sueño. Cualquier especialista en medicina de sueño puede resolver lo de la apnea del sueño. Como a veces en diferentes partes del país no hay especialistas en sueño, ya sea un otorrino o un neumólogo pueden también ver este tipo de problemas si es apnea del sueño. De preferencia busca especialistas en sueño con esas especialidades. Muchas veces ya ahorita hay buscadores en internet como Doctoralia, como Top Doctors, diferentes formas de encontrar a estos especialistas. Bien, tenemos otra. Adal Esan pregunta, en caso de una persona joven con tabique nasal distorsionado delgada, ¿qué tan recomendable es la intervención médica para la corrección del tabique nasal y no empeorar los defectos de los ronquidos? Los efectos, perdón, de los ronquidos. Si está el tabique desviado y como les decía, el ronquido, propiamente el ronquido no es tan malo, tan malo. Pero si el ronquido se asocia a apnea de sueño, ahí sí hay mucho problema. El ronquido a las pausas respiratorias hace el diagnóstico de síndrome de apnea obstructiva del sueño. Ahí sí se le sugeriría que acudiera con un otorrino para que viera si el ronquido, o más bien primero pregúntale si está casado, a su pareja, o si duerme con alguien. A veces son en el mismo cuarto, se duerme con hermanos, o en la misma casa se alcanza a escuchar el ronquido. Si hacen pausas en la respiración, de que están y luego viene la pausa y ahí se quedan. Hasta pasan unos segundos y después viene. Si pasa eso, acude con un especialista en medicina de sueño para que te pueda evaluar de una mejor manera y no necesariamente se tiene que operar. A veces les comento, con un dispositivo CPAP, las mascarillas que les comenté, se puede solucionar. Pero si la persona es delgada, pues lo más seguro es que con una corrección quirúrgica, una cirugía de nariz, con eso se pueda resolver. No te oímos. Claro, sí, una disculpa. Nos dice Caroline que le gustaría compartir su experiencia como paciente. No sé Hola, si. doctor Humberto, buenas tardes y a todos los que están aquí en el chat. Gracias. Interesante la charla. Bueno, yo soy de Colombia y creé un grupo sobre pacientes que sufren de apnea y trastorno del sueño, ya que yo soy terapeuta respiratorio y también pues con diplomado en sueño y también soy paciente. Entonces, lo que dice el doctor, yo no soy una persona pues obesa,
pero sí después de que pasé los 40 años empecé a sentirme muy cansada y todo, y luego cuando fui a mi médico resulté con todas las alteraciones como nombra el doctor Humberto, que el lengua grande, las amígdalas grandes, desviación de corneta y todo eso, y por ende en este momento entonces ya estoy en tratamiento, uso el CPAP. Y como dice el doctor, pues lo adoro porque he mejorado pues muchísimo todo ese cansancio que yo sentía y en este momento estoy con braques porque resulta que todo eso me lleva a una próxima cirugía. Entonces estoy en todo ese proceso y por eso creé yo ese club de pacientes con apnea para ayudarles porque hay muchas personas que sufren de trastornos del sueño o de apnea y están usando el equipo de CPAP y abandonan el programa. Entonces es importante pues estar con ellos, apoyarlos, resolverles las inquietudes pues allí cuento también todo lo que he tenido que hacer para poderme adaptar y también he aprendido mucho sobre este trastorno del sueño. Muy agradecida por la invitación que ustedes nos brindaron en el grupo del Club de Pacientes con Apnea y Trastorno del Sueño. Gracias, doctores. Para servirles lo que gusten. Sí, digo, podemos profundizar más sobre el tema, pero tratamos de que sea un comentario general y pues ya lo escucharon. Le fue muy bien con el CPAP y pues sí, todos los problemas que se comentaron. Muy bien, tenemos aquí una pregunta de Juan Maqueda, dice, después de una cirugía para retirarse las amígdalas y corregir los ronquidos, ¿qué tan complicada es, al igual que su recuperación? Bien, las amígdalas, fíjate, no es una cirugía difícil para los otorrinos, es una cirugía de rutina. Yo no soy otorrino, yo no opero, pero la recuperación, pues como toda cirugía, pues te va a doler un ratito, unas 48, 72 horas, tomas analgésicos y ahí te la llevas. Eh, pero no es tan difícil la cirugía. Así que si tu médico te la sugiere y tienes apnea del sueño y tienes ronquido, sugeriría que la consideraras para tu tratamiento. Muy bien. Tenemos otra pregunta también, que es, dice, soy paciente que tiene de apnea y usa el CPAP. Llevo un año sin revisión médica por problema de pandemia y actualmente sin uso de CPAP. Uf, ya empezamos mal. Mira, el CPAP lo podemos usar constantemente, de hecho deberemos usarlo constantemente. Si no has tenido cambios en el peso, ya sea que subiste mucho de peso o bajaste mucho de peso, seguramente vas a estar con la misma presión positiva y hay que seguirlo usando. Sí sería bueno que al menos una vez al año acudieras con tu médico y también a que tu CPAP le dieras mantenimiento, sobre todo si vives en un lugar donde hay tierra o el ambiente, hay mucha polución, pues los filtros hay que cambiarlos, hay que hacerle su limpieza y bueno, como los coches, se hace un mantenimiento de tu aparato del CPAP, pero también tú requieres una revisión para saber si no has presentado hipertensión, si no has presentado alguna arritmia, si no tienes algún problema metabólico como el azúcar y esto, porque aunque estás corrigiendo con el CPAP, la gente se tarda para usarlo. Y durante los años que no usaron el CPAP y no se les corrigió la apnea, tienen riesgo de presentar estas enfermedades cardiovasculares y metabólicas. Y si lo usan un año, pues muchas veces el riesgo ya es tanto que no lo podemos evitar. Entre más pronto se use el aparato, sería mucho mejor. Y la polisomnografía que no, dependiendo, se tiene que repetir. Si tu aparato es automático, no requieres polisomnografía. Eso se puede ver con la tarjeta de memoria que tiene tu aparato. Si tienes un aparato viejito que no tiene tarjeta de memoria o que no tienes eh, la forma de saber cómo has estado o si subiste mucho de peso, sí sería bueno que te hicieras la polisomnografía. Pero si es equipo moderno automático, no. Con la tarjeta que se la lleves ya sea al médico o a tu servicio que te dan el servicio del CPAP y te den una hoja y después se la lleves a tu médico, con eso será suficiente para poder saber si se ajusta o no. Y nos pregunta también Paula González que en las personas que ya no tienen tiroides influye o provoca los ronquidos. Mira, el hipotiroidismo
se relaciona con apnea del sueño. Esto es, tengas o no tengas tiroides, pero si está funcionando mal, la falta de hormona tiroidea te provoca obesidad, crecimiento de muchas partes de tu cuerpo, incluso la lengua, la garganta, y esto predispone casi en el 90% de las personas que tienen hipotiroidismo y sobre todo de mucho tiempo, les provocan apnea del sueño y por supuesto ronquido. Si la pregunta es relacionada con que si te hicieron una cirugía y te quitaron la tiroides, no tiene que ver eso con el ronquido. Lo que tiene que ver con el ronquido en esta enfermedad es la deficiencia de la hormona tiroidea. Entonces, por eso es que las gentes que no toman medicamento para el control de la tiroides o tuvieron hipotiroidismo y estuvo mal controlado, entonces ellos van a tener problemas de ronquido y de apneas del sueño. Muy bien. Si ya no hay otra pregunta, nos preguntan de Guadalajara, si ha intentado bajar de peso y comienzas a usar el CPAP, ¿se agilizará el proceso? Sí, es correcto. Las personas que muchas veces están en dieta y por no dormir bien, pues la obesidad, hay una tendencia a subir, a mantenerte con el peso elevado. Las personas que usan el CPAP, pues duermen mejor, tienen un sueño reparador y por lo tanto las sustancias que el cuerpo produce, hormonas o algunas endopéptidos, hacen que quemes más grasa de mejor manera y por lo tanto que no tengas mucho apetito a la mañana siguiente, que es lo que comentábamos, la gente que no duerme bien le da por comer mucho y esto genera pues mayor sobrepeso. Muy bien, pues estamos en buen tiempo y pues agradezco la invitación. No sé si quieran algún otro comentario. Bueno, nos vamos con la última pregunta que nos hacen. Uy, se me acaba de mover en el chat. Acá. Sí, hablaban sobre el mantenimiento, que ya lo comentamos, cada 6 meses si es necesario y sí hay que acudir a que se les haga una limpieza de los filtros y es muy importante porque ese aparato, digo, te puede durar mucho tiempo, pero si no lo cuidas es como todo, si no lo cuidas no se aprovecha. Y nos presenta también Marco Tulio, dice que no tolera bien el CPAP. Mira, ese es un buen tema, es muy amplio. El no tolerar bien al CPAP pueden ser varias razones. La mascarilla o la interfase entre el aparato y tu cara, que es la mascarilla, ese es uno de los grandes problemas. Muchas veces es pequeña o a veces grande, hay mucha fuga, o ya no sirve y está dañada y entonces requieres que se te ajuste por una nueva. Las mascarillas es un consumible que puede durar, pues, si la cuidas bien, hasta año y medio, 2 años, pero no dura más de eso. 1 año es más o menos el promedio. Es necesario también ver la presión del aparato, que no tengas una presión muy alta para que no te esté entrando mucho aire. Y la otra, que a veces pasa desapercibido, es que puedes tener algún tipo de ansiedad o un problema de claustrofobia parcial, es decir, esto que te da fobia, que te amarre en la cabeza o que tengas algo en la cabeza, y eso se trata con psicoterapia, con algunos ejercicios como traer la mascarilla puesta en el día sin la manguera y simplemente para que tu cuerpo se acostumbre a usarla. Y esto lo pueden hacer los técnicos respiratorios especialistas en sueño, algunas técnicas de psicoterapia o para la adaptación de la mascarilla. Bien. Listo. Bueno, pues doctor Humberto, ha sido una charla muy interesante. Gracias por compartir su conocimiento y definitivamente pues ha sido muy retroalimentadora. A todos nuestros oyentes agradecemos su asistencia, esperamos que hayan aprendido muchísimo, que tengamos conciencia sobre este tema, que pareciera de pronto no tan importante, sin embargo ya nos acaba de explicar el doctor la importancia en nuestro diario vivir. Pues les recordamos que estamos a través de las redes sociales como Somnores. Les invitamos a que puedan unirse a nuestra comunidad donde brindaremos más información al respecto, abordaremos otros temas y también estaremos buscando llevarles más contenido. También pueden ahí conocer un poquito más acerca del perfil del doctor, también sus números de contacto si tienen alguna otra pregunta. Entonces, a nombre del equipo de Somnores y con la ayuda del doctor Humberto, pues les agradecemos su asistencia, que sigan pasando una excelente tarde. Doctor Humberto, muchísimas gracias.
Que pasen buena tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la información.